como conocimiento adquirido, es decir, que sepan armar ustedes un circuito combinacional de cualquier índole, el que sea, sin importar su complejidad, utilizando Verilog. Y bueno, para quienes todos ustedes ya programaron con VHDL, ahorita lo que vamos a ver va a ser un circuito relativamente, bueno, sencillo, pero que si ustedes lo hicieran en VHDL podría complicarse bastante. Y la manera en la que lo vamos a hacer va a ser muy práctica y verán que es bien sencillo utilizando este nuevo lenguaje de descripción de hardware. Entonces déjenme retomo lo que estuvimos platicando la sesión pasada. Vale, bueno, aquí ya se supone que están viendo las diapositivas. Como les comentábamos la sesión pasada, estuvimos platicando de lo que es el lenguaje de descripción de hardware Verilog. Y algo muy importante de lo que habíamos platicado, creo que esta es la parte más importante y por eso la retomo. Algo muy importante que vimos era un modelo de programación en este lenguaje que nos permitía crear circuitos lógicos combinacionales utilizando un modelo que se denomina como el modelo de programación behavioral. Se parece mucho a algo que ustedes ya vieron, por ejemplo, en VHDL. Lo interesante de esto es que la programación utilizando Verilog es muy fácil, particularmente porque se utilizan estructuras de control que son muy parecidas a lo que tenemos en lenguaje C, por ejemplo. Entonces, la sesión pasada discutíamos que como vamos a programar en Verilog bajo este paradigma de programación que es el modelo behavioral, que repito es el más fácil de utilizar, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos aprender algunas estructuras de control. De hecho, nuestro curso requiere nada más, si acaso, 2 estructuras de control y es lo que quería mostrar a continuación. Entonces, nada más para retomar lo que vimos la sesión pasada. Yo les decía que cuando vamos a diseñar un circuito en Verilog, todo se basa en un tema de diseño modular. En otras palabras, lo que diseñamos son cajitas, es decir, circuitos. Para nosotros cada cajita va a funcionar como un circuito, ya sea combinacional o un circuito secuencial. Decíamos que esas cajitas tenían entradas, ¿sale? Entonces tenían nuestras cajitas de entradas y tenían, por ejemplo, salidas. Y entonces cuando nosotros íbamos a modelar esta caja, normalmente teníamos primero que comenzar por esta parte, definir, utilizando Verilog, el nombre de la caja, los puertos de entrada y de salida, ¿ok? Y esto lo pueden ver del lado derecho de su pantalla. De hecho, del lado izquierdo, perdón. O sea, tenemos que cada caja tiene un nombre, se declaran los puertos de entrada y los puertos de salida, y les decía que esto básicamente emula ser la descripción nada más de la propia caja, ¿no? Ahora, una vez que ya describimos la caja, el cascarón del circuito, entradas y salidas y nombre de la caja, lo que yo les decía es que la siguiente parte consiste en describir cómo funciona aquí dentro de la caja, qué es lo que hace. Y ya vimos que hay varias formas de hacerlo. Podría describirlo a nivel compuerta, podría describir ese comportamiento a nivel flujo, que era básicamente escribir ecuaciones lógicas, y esta quizá es la más poderosa de todas, porque lo que hacemos es que a través de una descripción en alto nivel, utilizando un lenguaje de alto nivel que pareciera que se ejecuta de manera secuencial, lo que sucede es que el intérprete y el sintetizador de este programa nos va a considerar que esto es la descripción del comportamiento de lo que sucede aquí dentro. Entonces, con este lenguaje de alto nivel, pues yo lo que tengo es que puedo utilizar estructuras de control muy parecidas a las que tenemos en lenguaje C, como lo que vemos del lado izquierdo. Es decir, tenemos aquí una estructura de control, el famoso if-else, donde básicamente con ese conjuntito de instrucciones yo estoy implementando un multiplexor. De hecho, acá arriba vimos el diagrama anterior en donde teníamos el multiplexor que queremos implementar. Entonces, este multiplexor con simplemente un set de al menos 5 instrucciones, con 5 instrucciones, bueno, de hecho serían 4, con 4 instrucciones escritas en alto nivel, lo que hago es que implemento el multiplexor de manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, antes incluso de hacer nuestra prueba en Xilinx Design Suite, porque ese es el objetivo, que hagamos un circuito combinacional y que lo podamos evaluar. Quiero mostrar lo siguiente para poder ganar tiempo. Vamos a mostrar algunas características que van a ser muy útiles a medida que avancemos con Verilog. Les decía que este no es un curso de Verilog propiamente, pero sí es un curso de arquitectura de computadoras donde lo que buscamos es poder construir nuestra propia computadora. Y entonces hay varias maneras de construirla, ya sea, por ejemplo, utilizando multisim, utilizando simuladores de circuitos digitales, pero por la naturaleza misma de una computadora y su complejidad,
pues es mucho más fácil hacer esto utilizando este tipo de lenguajes, particularmente Verilog. VHDL ya lo hemos intentado por ahí en algunos otros cursos pasados y es un lenguaje que para muchos de sus compañeros se empieza a hacer complicado a medida que crece la dimensión del proyecto. Es por eso que utilizamos Verilog y quiero mostrarles otras propiedades de este lenguaje que nos van a ayudar mucho a hacer circuitos verdaderamente complejos con muy pocas líneas de código. Vean lo siguiente. Algo interesante que tiene Verilog es que nos permite trabajar con lo que conocemos nosotros como vectores, pero pues básicamente son arreglos de bits. Pensemos en este escenario. Vean el código que tenemos del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón. Si se dan cuenta, cumple con todas las características que hemos platicado hace ya varias sesiones. Es decir, tiene una parte, una sección de código que ustedes ya rápidamente pueden identificar. No es cierto, miento. Es hasta acá abajo. Todo esto. ¿Ok? Secciones de código que ustedes rápidamente pueden identificar. Sin embargo, vean lo que aparece aquí. Aparece algo nuevo que incluso vamos a ponerlo con otro color. Aparece algo nuevo aquí. Esto me está declarando una caja, evidentemente. Sin embargo, ustedes pueden apreciar que aquí donde aparece input, me aparece esto. Ojo, esto que ven aquí no son paréntesis, son llaves. Nada más que el editor así me los marcó cuando lo hice en LaTeX. Pero bueno, piensen que son llaves. Si nos damos cuenta, nos está diciendo esta primera declaración con esas 4 líneas, me está dando la estructura de la caja o el cascarón del módulo. Es decir, tengo un módulo donde de entrada me está diciendo que tengo por aquí, en este caso, 2 entradas. Una de ellas se llama X1, la otra se llama X2. De hecho, la vamos a poner de una vez. Aquí tenemos X1. De este lado tenemos X2, pero quiero que vean algo interesante. Estos dos valores, estas dos variables lógicas son entradas al circuito, pero son vectores de bits. Quiere decir que esto que vemos aquí, esta declaración me está diciendo que X1 y X2 son variables que están compuestos por una cadena de bits. De hecho, me está diciendo que está compuesta por 4 bits. De hecho, nada más lo voy a poner aquí, ¿vale? X1 y X2 son cadenas de 4 bits. De hecho, lo voy a poner así. Piensen que tenemos un arreglito, un vector de 4 bits. ¿Cómo puedo identificar que esto es un vector de 4 bits? De manera muy sencilla. Ustedes pueden apreciar que aquí tenemos un 3 del lado izquierdo. Eso me está diciendo que el bit más significativo de esta cadena de bits, este es el más significativo, el bit más significativo. El bit más significativo de las cadenas de bits, tanto de X1 como de X2, estará indexado por un 3. Eso quiere decir que aquí, este bit, le pongo un círculo aquí, es el bit 3, ¿sale? Y por otro lado me está diciendo que el bit menos significativo de esa cadena es el bit que está acá. El bit menos significativo va a ser indexado como el bit 0. Eso quiere decir que voy a tener aquí, evidentemente, el bit 1, o sea, no me lo está diciendo, pero la declaración ya nos permite inferir que aquí hay un bit 1, y de este lado también podemos inferir que hay un bit 2. Si se dan cuenta, ese 3,0 que ven ahí en esa declaración me está diciendo que tengo aquí los límites superiores e inferiores de esa cadena de bits. Por esa razón, yo puedo de manera muy sencilla declarar lo que son cadenas de bits. En este caso, ustedes pueden apreciar que lo que estamos viendo en esta declaración automáticamente me está diciendo que yo tengo que X1 y X2 no son más que cadenas de 4 bits y de hecho normalmente, bueno, lo que vamos a ver cuando hagamos esquemáticos complejos es que sobre los buses, sobre las líneas donde se transportan nuestras señales binarias, en este caso van a ser de 4 bits, normalmente se pone una notación como la siguiente, es decir, yo pongo una línea diagonal montada sobre la línea donde se transporta la información para indicar cuántos bits viajan sobre esa línea. En otras palabras, si ustedes quisieran interpretar esto que acabo de dibujar aquí sobre cada una de las líneas verdes, de entrada, podrían pensar que es como si por ahí vinieran 4 cables, ¿no? Es decir, ese 4 de ahí pareciera que me está diciendo aquí, van agrupados 4 cables, donde transporto desde X2, 3 hasta X2, 0. Es decir, una cadena de 4 bits que yo puedo indexar a través de los índices declarados en la declaración formal de la caja, ¿vale? Entonces lo que tenemos ahorita nada más es la caja, donde tenemos ya declaradas entradas. Si se dan cuenta, la misma caja me dice, tenemos otra entrada, la voy a poner acá abajo. Otra entrada denominada, por cierto, S, que por cierto, si se dan cuenta, esta declaración de entrada pues está aparte porque esta S solo es una variable de entrada de un solo bit, así que esa se queda así. Y por otro lado tenemos una salida F, que por cierto ustedes pueden apreciar
que esa salida F pues solo tiene, es una salida también de 4 bits, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, esto de aquí me indica que esa salida es de 4 bits. Lo que he dicho, y esto lo voy a repetir siempre hasta que quede claro, y además la repetición es muy buena porque sí podemos aclarar muchas partes de un procedimiento. Les decía yo que cuando vamos a declarar ya tenemos declarado la caja, y les decía yo que cuando vamos a declarar el comportamiento de esto, pues hay varias formas de hacerlo. Si vamos a hacer la declaración del comportamiento de la caja utilizando el modelo de programación behavioral, es decir, vamos a descubrir el comportamiento de la caja en alto nivel, esta parte es muy importante. La parte importante es que nuestra salida, esa salida que se va a asignar en ese código, en ese bloque de código de alto nivel, tiene que llevar esta palabra reservada reg, output reg, es decir, la salida F va a ser un registro. Si no ponemos ese output reg, verán ustedes que a la hora de compilar nuestro proyecto tendremos siempre un error. Ahora, lo que seguía, pues ustedes ya lo recuerdan, es la declaración formal del comportamiento del circuito. De hecho, aquí aparece este bloque always, y aquí está su respectivo begin de ese always, y aquí está su respectivo end de ese always, ¿vale? Entonces esto quiere decir que formalmente aquí arranca la declaración del comportamiento de la caja y aquí termina la declaración de ese comportamiento. Ahora, si se dan cuenta, lo que tenemos en esa declaración de comportamiento es muy sencilla. De hecho, ustedes lo pueden apreciar aquí y es un ejemplo que trata de ilustrar lo que podemos hacer con Verilog. Entonces, vean cómo en la declaración que tenemos aquí me está diciendo algo muy sencillo. Me está diciendo que el comportamiento es el siguiente. Dice, si la señal S vale 0, vean cómo aquí estoy haciendo una asignación de un 0 así tal cual. Es decir, estoy expresando un número decimal de manera muy sencilla y Verilog tiene la capacidad de determinarme que esto realmente es un bit. Solo es un bit porque se está comparando con en este caso con una variable de entrada de la caja que solo vale un bit. Espero recuerden que también en esta declaración que estamos haciendo, lo que hacemos es que, incluso lo vuelvo a marcar también, dada la importancia que tiene, recordarán ustedes que la instrucción always me está diciendo, oye, le está diciendo al circuito, oye, cada que cambie cualquiera de estas variables, si detectas que cualquiera de esas variables sufre un cambio, es decir, hace una transición de 0 a 1 en cualquiera de sus bits, de hecho lo que me está diciendo esa parte, espero lo recuerden, me está diciendo que si esta cadena cambia, o esta cadena cambia, o esta entrada cambia, cualquiera de ellas cambia, se va a evaluar todo lo que está aquí entre las flechas azules, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo esa lista de sensitividad. Este arroba no hay que perderlo de vista. Finalmente ya ustedes pueden apreciar lo que hace esta caja. De hecho me está diciendo, vamos a comenzar aquí. Si S es igual a 0, vas a tomar en este caso la salida F0, el bit F de 0 va a ser igual al bit X1 de 0. Vean cómo aquí lo que estoy haciendo en este conjunto de 4 instrucciones no es más que hacer una asignación bit a bit de la salida F. Por ejemplo, la siguiente instrucción me dice F1, el bit 1 de F va a ser igual al bit 1 de X1. El bit 2 de F va a ser igual al bit 2 de X1 y el bit 3 de F va a ser igual al bit 3 de X1, perdón. Ojo, esto que ven aquí no son paréntesis, son simplemente llaves. Entonces, ustedes pueden ver que lo que está diciéndome esta declaración es que cuando yo aquí en S le pongo simplemente un 0, lo que está haciendo es que X1 va a aparecer aquí en la salida F, ¿no? En ese caso. Ahora, lo que ven ahora a continuación es la siguiente parte de la declaración. El caso contrario, es decir, si S vale 1, ahora vean otra manera de hacer la misma asignación que vimos acá arribita. Puedo hacer una asignación a nivel de bit, es decir, puedo manipular bit a bit cada una de las cadenas de entrada y de salida, o simplemente puedo hacer una asignación de esta naturaleza. Y vean lo que está haciendo Verilog. Aquí me está diciendo exactamente lo mismo. Me está diciendo que la salida F de 4 bits va a ser igual a la entrada X2 del circuito. Esto quiere decir que el lenguaje mismo tiene la capacidad de hacer este tipo de asignaciones. Incluso cuando tenemos cadenas de bits, simplemente sabiendo que ambas cadenas son de 4 bits, con esta de aquí, que ambas cadenas son de 4 bits, Verilog me permite hacer una asignación bien sencilla de ellas. Entonces ustedes pueden apreciar que esto también sigue siendo un multiplexor. Si S vale 0, tengo a la salida de FX1, ¿ok? Pero si S vale 1, tengo a la salida X2 acá afuera. ¿Ok? Pero es una manera de implementarlo utilizando cadenas de bits. Y eso va a ser muy importante para lo que sigue. ¿Vale? ¿Dudas de este ejemplo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No, ninguna?
Bueno, entonces... Todo claro, profe. ¿Todo claro? Vale, entonces continuemos. Gracias. Bueno, entonces, si todo va bien, sigamos a lo siguiente. Y verán que con estas últimas diapositivas y con los últimos ejemplos podrán implementar técnicamente cualquier circuito combinacional. Es decir, todo lo que vieron casi en las primeras 8 semanas de su curso de diseño lógico va a ser implementable de manera muy sencilla utilizando estos últimos ejemplos. Vean lo que sigue. Otra cosa interesante que tiene Verilog es que nos permite, déjenme borro esto, nos permite jugar con valores numéricos. Yo les decía que recuerden esto que tenemos acá. Verilog me permite trabajar aquí con números que interpreta como números decimales, ¿no? Esto de aquí, Verilog lo interpreta como si esto fuera un número decimal. Sin embargo, cuando hago esta comparación, sabemos que ese es un bit, es una cadena de bits. Entonces Verilog dice, ok, tú pusiste aquí un 0, pero realmente lo que quisiste poner es un bit, lo voy a poner aquí, es un 0 lógico, es decir, quisiste que esto fuera un bit. ¿Sí lo ven? Algo interesante que tiene Verilog y que va a ser de mucha utilidad para nosotros, de hecho esto nos va a resolver muchísimos problemas ahorita que avancemos en los ejemplos, es lo siguiente. Verilog internamente me permite manipular diferentes cadenas numéricas utilizando diferentes bases. Por ejemplo, yo podría utilizar números representados en su formato hexadecimal o números representados en su formato octal, ¿ok? ¿Y cómo hace esto Verilog? Lo hace de manera muy sencilla. Cuando yo quiero utilizar números con diferentes bases, utilizo algo que se conocen como cadenas de bits. Particularmente yo puedo cambiar o yo puedo jugar con las bases y la representación numérica. Vean cómo funciona esta idea en Verilog. Ahorita nada más lo vamos a usar con números binarios, pero funciona para diferentes tipos de bases. Entonces, para poder representar estas cadenas de bits en Verilog, utilizamos una notación como la que ven aquí. Básicamente se utiliza esta notación donde la primera parte es un número que me dice de cuántos bits está constituida la cadena. Luego sigue un apóstrofe aquí, ¿ok? Luego sigue un B que me dice la base de este número que vamos a representar es una cadena de bits de un tamaño particular y aquí tenemos los bits que representan dicha cadena. ¿Ok? Entonces vean cómo hay aquí 4 ejemplos muy sencillitos. Bueno, de hecho 3 que muestran cómo funciona esta notación. Es una notación muy básica, pero que van a ver todo el potencial que tiene. Vean lo que tenemos acá. Pues básicamente me está diciendo Verilog que este es un número, ¿ok? Que tiene 4 apóstrofe B, que ya lo puedo leer así como es una cadena de 4 bits, donde 0000 es la cadena de 4 bits en cuestión. Entonces, si se dan cuenta, estos primeros números son muy necesarios para que le indiquemos a Verilog de qué tamaño es la cadena y qué base estamos utilizando para que Verilog interprete el número que sigue a continuación. Vean aquí, ese 3 apóstrofe B lo leemos como cadena de 3 bits que vale 101, ¿ok? Y acá tenemos una cadena de 6 bits que vale 101010. Entonces, internamente, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, internamente cuando utilizamos en Verilog números, podemos utilizar cadenas de bits. Entonces, si regreso tantito al ejemplo anterior, yo podría, por ejemplo, dame un segundo, acá, yo podría en lugar de poner este 0 que, ojo, no tiene aquí un número decimal, no tiene nada, no tiene una representación como la que les mostré hace un momento, donde se indique la base de numérica. Yo puedo en lugar de poner ese 0 poner, bueno, esto yo quiero, le puedo decir a Verilog que esto lo interprete como una cadena de un bit y ahora sí vale 0, ¿ok? Ahorita son equivalentes porque Verilog hace las conversiones de manera inteligente, ¿vale? Si le pongo aquí un 0, Verilog sabe que este es un número decimal, pero que cuando lo comparo con en este caso una variable binaria, pues sabe que su representación en binario es esto, ¿sí? Son equivalentes, nada más que están representados en diferentes bases. Entonces, siguiendo esa lógica, pues yo sé que puedo representar cadenas de bits a placer. Y vean lo que sigue en este siguiente ejemplo. Vean este otro ejemplo. Si nos damos cuenta, en este ejemplo tenemos el mismo análisis, vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho hasta de principio a fin de estas sesiones de Verilog, porque es muy interesante hacerlo así, porque nos va a ayudar a nosotros a diseñar nuestro código de manera muy eficiente. Si se dan cuenta, siempre lo primerito que tenemos aquí en las primeras líneas de código no es más que la declaración de una caja, un bloque de un circuito digital en Verilog que automáticamente me está diciendo que esto tiene 4 entradas. Bueno, de hecho tiene 5 entradas. Aquí tenemos las 5 entradas, 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, lo que me está diciendo esta declaración básicamente es que
Por un lado tenemos W0, por otro lado tenemos W1, tenemos W2, W3, ¿ok? Que son estas entradas que vemos aquí, de un solo bit, por cierto. Y tenemos la entrada S. ¿Cuántos bits tiene la entrada S? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuántos bits tiene esa entrada S? 2. Perfecto, gracias. Sí, efectivamente, tenemos aquí que S es una entrada de 2 bits. ¿Ok? Y vean cómo tenemos acá la salida F. F, que por cierto ustedes pueden ver aquí en esta declaración que solo es una salida de un bit. Y lo interesante es que aquí ya aparece esa palabra reservada reg. Recuerden esa palabra reservada ahí, reg, nos dice que F va a ser un registro. Ahorita no hemos visto por qué, pero lo importante que nos dice es que en este diseño es que va a ser modificada esa salida en un bloque de alto nivel. Entonces, seguramente recuerdan, bueno, esto es el formato de la caja, seguramente recuerdan que aquí viene el famoso always, ¿no? Donde me dice cómo vamos a manipular el circuito, cómo se va a comportar. Recuerden que aquí estamos en un modelo que es el modelo de comportamiento que me está describiendo cómo se comporta la caja internamente. ¿Ok? Entonces vean algo interesante del análisis que hacemos de estos ejemplos que les va a ayudar mucho, repito, a la hora de diseñar nuestras propias cajas en Verilog. Si nos damos cuenta, aquí aparece la palabra reservada always, está aquí, que me dice, bueno, le está diciendo a la caja cada que cambie, y vean lo que aparece aquí, aparece un asterisco. Este asterisco es un comodín, es algo así, oye, cada que cambie cualquier cosa que tengamos en las entradas, le está diciendo eso al circuito, cada que cambie cualquiera de ellas, ¿ok? Vas a hacer lo siguiente, es decir, con este asterisco yo me ahorré haber escrito en el paréntesis W0, W1, W2, W3 o S, ¿no? Es decir, yo pude haberlo escrito o bien así, como está en verde, o bien así con un asterisco que me está simplificando las cosas. Es un comodín que me dice, cada que cambie cualquier entrada, vas a hacer lo siguiente. Y vean lo interesante, tenemos ahora una estructura de control, if, else, if, ¿ok? If, else, if, que nos va a ayudar a definir cómo se comporta este circuito. Si se dan cuenta con lo que acabamos de ver ahorita, ya es muy claro qué está haciendo este circuito. Vean lo que está haciendo. Está evaluando el valor de S, ¿no? Si S es igual, y vean esta notación. Si S es igual a una cadena de 2 bits 00, lo que vamos a tener a salida es que F va a valer W0. En otro caso, si S es igual a una cadena de 2 bits 01, recuerden que esa es la interpretación o lectura que le vamos a hacer a estas formas de declarar cadenas de bits. Entonces, bajo ese contexto, pues lo que tenemos es que si S ahora es igual a una cadena de 2 bits con los valores 0 y 1, lo que tendremos a la salida de F es W1. ¿Ok? Eso sucedería acá. Ahora, el otro caso es que si S es igual a una cadena de 2 bits 1, 0, tenemos que F es W2. Y el último caso, el último else, me dice que F va a ser a W3. Si se dan cuenta, otra vez tenemos, utilizando una notación un poquito más interesante, la implementación de otra vez un multiplexor. Lo que está haciendo esto es que el multiplexor me está tomando el valor de S. Ese es el selector. Y sabemos que si S vale 0, la salida que se refleja en F es W0. Si S es igual a 0,1, lo que se refleja en la salida F es W1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un multiplexor que, ojo, si se dan cuenta ya aquí internamente cómo se implementa ya ahorita, a estas alturas de este curso, ya no nos es significativo. Esto se volvía sumamente significativo cuando trabajaban, por ejemplo, con diseño lógico. Ahorita para nosotros todos esos detalles ya deben de quedar totalmente transparentes, ya no los vemos. Sin embargo, bueno, si hacemos alusión a lo que vieron en sus cursos de diseño lógico, saben que ahí internamente hay un conjunto de compuertas lógicas interconectadas entre sí. La ventaja que tenemos para nuestro curso es que eso ya son detalles que podemos omitir. Al menos sabemos cómo se comporta la caja y sabemos qué es lo que hace este circuito digital combinacional. Ok, vean este otro ejemplito que trae más detalles de Verilog para nuestro curso. Vean que aquí tenemos de nueva cuenta, podemos ir haciendo el mismo análisis que hemos hecho a lo largo de los últimos ejemplos, donde simplemente analizamos el formato de la caja, nos damos cuenta que la caja, vean algo interesante de este ejemplo, es una caja que tiene, en este caso, dos entradas, una entrada aquí denominada como W, una entrada aquí denominada como S y tiene una salida de este lado F. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí tenemos W, S y por este lado tenemos F.
Otra cosa interesante de este análisis es que aquí aparece esa palabra reservada reg, que recordarán ustedes que me está diciendo, al menos ahorita en lo que sabemos de Verilog, me está diciendo que esa salida F va a ser asignada o definida en un bloque de alto nivel, o sea, en un bloque definido o programado con este modelo de programación behavioral. Hasta aquí creo que todo va bien, ya lo hemos hecho muchas veces y creo que se está estableciendo una metodología clara para definir una caja y su comportamiento. Entonces ahora lo que tenemos acá en la parte baja, el código, es efectivamente el famoso always, ¿ok? Que recordarán ustedes que la interpretación que le decimos es que este always le está diciendo a la caja que cada que cambie alguna de estas variables, W o S, es decir, si cambia el valor de W o cambia el valor de S, haz lo siguiente. Y lo interesante de esto es que cuando programamos aquí en el modo behavioral, nosotros programamos como si fuera un programa que se va a ejecutar de manera secuencial. ¿Ok? Cuando Verilog y el sintetizador llevan este comportamiento secuencial a un circuito, pues lo pueden implementar de muchas maneras. Pero lo interesante es que nosotros en el mundo de la programación, en el lenguaje de descripción de hardware, estamos programando como si esas líneas de código se fuesen a ejecutar de manera secuencial, cosa que ya sabemos que no sucede. Realmente todo esto se lleva a un conjunto de instrucciones para construir el hardware, es decir, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de descripción, y para nosotros, como estamos tan acostumbrados a la ejecución secuencial de un programa, pues pareciera que se esté ejecutando de manera secuencial lo que viene a continuación, pero ojo, no sucede así. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí viene algo muy interesante, otro ejemplito que trae algunos detallitos que hay que analizar. Vean aquí la parte interesante. Ustedes pueden apreciar aquí en esta declaración, donde aparece esta entrada W, que tiene esta declaración así, al revés. Si se dan cuenta, lo único que me está diciendo esa declaración es que este 0 es el índice del bit más significativo de la cadena W y este de acá es el índice de la cadena menos significativa de W. En otras palabras, W no es más que un vectorcito, ¿no? Un vector donde vamos a tener un bit más significativo, aquí está el más significativo. De este lado tendremos un bit que será nuestro menos significativo, el bit menos significativo de esta cadena, y ustedes pueden apreciar que lo único que me está diciendo esta declaración es que para acceder a este bit más significativo voy a utilizar el índice 0, y para acceder al bit menos significativo de la cadena voy a utilizar el índice 3. Esto quiere decir que acá habrá otros 2 bits con el índice 1 y el índice 2. Esta es otra vez una cadena de 4 bits, pero ojo, si yo pongo, por ejemplo, lo que ven a continuación en el código como esta instrucción, donde dice F es igual a W0, lo que está haciendo es que está asignando a F, ¿ok?, el bit más significativo de la cadena a la hora de que la entrada S es igual a 0, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se ve bien ese ejemplo? ¿Alguna duda de este ejemplo? Sí, todo bien. Ok, perfecto, gracias. Entonces, si nos damos cuenta, Verilog pues, nos ofrece una forma muy sencilla de implementar circuitos lógicos, y con lo que vamos a ver a continuación se van a dar cuenta de que todavía es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo implementar circuitos combinacionales en Verilog que, desde mi perspectiva, ojo, que en VHDL. En VHDL, si quisieran hacer esto, se pueden tomar una mayor cantidad de líneas de código que pueden en algunos casos complicar pues el aprendizaje de ese lenguaje. Desde mi perspectiva, dado que todos ustedes han trabajado con un lenguaje como el lenguaje C, pues es muy fácil llevarlo y mapearlo a lo que es el lenguaje Verilog. Vean lo que sigue, es otro ejemplito, y con esto vamos casi a terminar de hablar de ejemplos, de análisis de código, que nos van a servir mucho a nuestro ejercicio que queremos hacer hoy, que básicamente es crear un circuito combinacional y luego bajarlo a la síntesis del circuito utilizando la herramienta Xilinx Design Suite. Es decir, estamos buscando llegar hasta ese punto el día de hoy. Entonces vamos a apurarnos, pero si no tienen ninguna duda podemos avanzar más rápido todavía. Vean lo que sigue. Yo les decía que, bueno, hasta ahorita lo que hemos visto es que Verilog me ofrece una herramienta muy sencilla de programación, particularmente cuando programamos bajo este modelo denominado como behavioral, es decir, solo describimos el comportamiento del circuito. Dentro de este comportamiento del circuito ya vimos que podemos utilizar la estructura de control if o else if, que nos if o bien if else if, ¿no? O sea, podemos analizar casos utilizando estos ifs y podemos describir de manera muy sencilla el comportamiento de un circuito combinacional.
Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que Verilog nos ofrece incluso herramientas o estructuras de control todavía mucho más interesantes que nos van a simplificar mucho, pero mucho el trabajo. De hecho, una de las que vamos a utilizar mucho nosotros en el diseño de nuestra computadora a la hora de que hagamos nuestros circuitos combinacionales, nos vamos a dar cuenta que esta estructura va a ser de mucha utilidad. Y esa estructura se conoce como la estructura case. Es un famoso if, si lo quieren ver así, pero implementado de una manera mucho más eficiente. De hecho, si se dan cuenta, esta estructura de control case lo que hace es que me evalúa el valor de una expresión que está aquí dentro, ¿ok? Y lo que hace es que evalúa los posibles valores que va a tomar esa expresión. En este caso, como lo ven del lado izquierdo, le llaman alternativas. Entonces me está diciendo, bueno, si esa expresión vale toma el valor de esta primera alternativa, el programa va a hacer los siguientes statements, ¿no? Es lo que va a hacer el programa. Si la expresión toma el valor de la alternativa 2, pues estos son los statements que hará el programa y así sucesivamente. Esto ya ustedes lo saben de memoria. Todos ustedes a este nivel, seguramente de su carrera, han utilizado esto muchísimas veces. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacemos es que hacemos un listado de posibles alternativas o valores que puede tomar esta expresión y a cada una de esas alternativas le asociamos un conjunto de instrucciones que se deben realizar si esa expresión es igual a la alternativa que estamos definiendo. Entonces, en otras palabras, si la expresión que tenemos acá arriba es igual, por ejemplo, a la alternativa jésima de este ejemplo, pues lo que va a suceder es que se va a ejecutar esta instrucción, este statement, ¿ok? También ustedes seguramente recuerdan que cuando no tenemos o no evaluamos todas las posibles alternativas que puede tomar una expresión, siempre tenemos que incluir algo que se conoce como la instrucción default. Ojo, estas llaves en Verilog no van. En este ejemplo, que por cierto están tomadas de un libro, no sé por qué las pusieron, pero no van. Quizá nada más para indicar que es como una opcional, es decir, si no estoy incluyendo todas las posibles alternativas que esta expresión puede valer, pues tengo que incluir una instrucción default que me diga, bueno, si esta expresión no la encontraste en ninguna de estas posibles alternativas, siempre ejecuta la instrucción default que te dice qué hacer, ¿no? Es decir, este statement se va a ejecutar siempre y cuando esta expresión no tome ningún valor en este set de alternativas que hemos definido aquí. ¿Ok? Entonces, si vemos ese case, pues nos va a ayudar mucho. Ya verán que es bien sencillo utilizarlo, casi de risa a la hora de diseñar circuitos combinacionales. Porque para nosotros, cuando lleguemos al uso de esta herramienta, de esta estructura de control, pues nos vamos a dar cuenta que casi es un mapeo directo de la tabla de verdad de cualquier circuito combinatorio. Entonces, vean lo siguiente que tenemos del lado derecho. Un ejemplo también muy sencillo, pero que pone de manifiesto cómo vamos a poder utilizar esta estructura de control. Si se dan cuenta, otra vez, en el análisis que siempre hemos hecho, aquí aparece la estructura de la caja, ¿ok? Una caja que, por cierto, tiene, en este caso, tiene dos entradas. Otra vez aquí tenemos W, aquí tenemos S, tiene una salida F, acá estamos, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos W, que es una cadena de 4 bits, desde el bit más significativo, que es el bit 0, hasta el bit menos significativo, que es el bit 3. De este lado tenemos S, que es una entrada de 2 bits, ¿ok? Y de este lado tenemos F, de un solo bit. ¿Ok? Entonces vean lo interesante. Ahora la declaración del comportamiento del circuito. Recuerden que lo que buscamos ya nada más es definir qué hace ese circuito. Esa definición se va a hacer a través de un conjunto de instrucciones que se denominan como el behavioral. Estamos definiendo cómo se comporta el circuito. Una cosa interesante que nunca hay que olvidar es que aquí aparece este output reg que me dice que la salida va a ser asignada en este bloque de alto nivel. Va a ser un registro. Ya después veremos por qué tiene que ser un registro. Y si se dan cuenta, ya podemos leer casi instrucción por instrucción y simplemente entender qué es lo que me está diciendo cada instrucción. Es decir, me está diciendo en esta primera línea, siempre que cambie W o S, las dos entradas, es decir, cada que cambie cualquiera de las entradas, lo que vas a hacer es lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí aparece ahora sí nuestra estructura de control case, ¿no? Y pues lo único que me dice es, si S vale 0, ojo, vean cómo aquí estamos poniendo un 0 en formato decimal. En otras palabras, esta S, al ser de 2 bits, yo podría en lugar de ponerla en formato decimal, ponerle aquí, esto es una cadena de 2 bits, 0, 0. Son equivalentes lo que trato de decirles con este análisis. Es decir, Verilog interpreta rápidamente que si esto está en formato decimal, pero lo estamos asociando al valor de S, entonces es una cadena de 2 bits, ¿ok? Que valen 0, 0.
Entonces, vean cómo de manera muy sencilla, con un simple case, estamos implementando el mismo multiplexor de hace rato. En lugar de poner un montón de if, else ifs, aquí estamos simplemente utilizando un case, ¿no? Entonces, vean, si S vale 0, lo que hacemos es que a la salida F vale W0. Si S vale 1, que en otras palabras es una cadena de 2 bits 0, 1, ojo, nada más que aquí está en formato decimal. Lo que tenemos es que si S ahora vale 1, la salida va a ser que F me aparezca el bit W1, es decir, voy a tomar solo un bit de la cadena W y aparecerlo y reflejarlo más bien a la salida. Tenemos por acá también que si S vale 2, o bien en otras palabras una cadena de 2 bits 1, 0, pues lo que voy a tener a la salida es el bit 2 de W, ¿ok? Y en el último caso, si se dan cuenta, es la otra posibilidad que S tome el valor, de 2 bits, de una cadena de 2 bits 1, 1, ¿ok? Ese sería nuestro 3 decimal. Cuando S toma ese valor, pues lo que tenemos que es que F vale W3. Entonces, si se dan cuenta, es otro multiplexor, es exactamente el mismo que vimos hace un rato, pero ahora implementado utilizando un case. Ahora vean algo interesante de este caso. En este caso no aparece la instrucción default. Y no aparece porque, en teoría, estamos analizando de manera exhaustiva todos los posibles casos que puede tomar la variable S. De hecho, aquí están todos los posibles casos y por lo tanto no es necesario incluir esa instrucción default. Si no hubiéramos puesto todos los posibles casos, si el mismo sintetizador de Verilog en el Xilinx Design Suite me informaría que tengo un problema de diseño y que me falta el famoso default. Pero en este caso, como estamos revisando todos los posibles valores que toma S y estamos definiendo claramente qué hacer, pues ya no es necesario incluir esa instrucción, ¿vale? Entonces vean lo siguiente. Ya casi acabamos de ejemplos, pero les decía que esto va a ser ya una guía muy útil para cuando nosotros querramos hacer nuestros propios circuitos combinacionales. Vean otra vez lo que tenemos acá. Este es más es exactamente un ejercicio donde se combinan algunas cosas que hemos visto hasta ahorita, pero siempre es importante revisar estos ejemplos porque nos ayudan a nosotros a establecer algún modelo básico de programación en Verilog. Vean lo que tenemos acá. Otra vez, las mismas instrucciones siempre. Siempre que estamos utilizando Verilog, siempre se acompañan de ese set de instrucciones que yo les decía que me definen la caja, me definen el formato de mi cajita, que en este caso tiene 2 entradas, 2 salidas, y creo que ya lo puedo hacer el análisis mucho más rápido porque ya me van siguiendo las líneas de código de manera más sencilla. Vean, por ejemplo, tenemos la entrada W, tiene una cadena de 2 bits, tenemos una entrada que se llama N, ¿ok? Que solo es de un bit, y tenemos una salida Y que va a ser una salida, por cierto, de 4 bits, ¿no? Ya ustedes pueden interpretar cómo esta declaración me define a estos vectorcitos de bits, estas cadenas de bits, y qué significan estos números dentro de la cadena, ¿no? Eso ya creo que ya quedó bien claro. ¿Vale? Otra cosa importante, pues ya, esta sí no la voy a omitir porque es muy importante que la recuerden, porque esto se hace de manera manual en nuestro editor de programas en Xilinx Design Suite. Esto se tiene que hacer de manera manual. Aparece ahí la palabra reservada reg, que me dice que Y va a ser un registro, y lo ponemos así porque va a ser asignado en un bloque behavioral, una declaración de alto nivel, que nos va a describir qué es lo que sucede aquí dentro. Entonces, vean cómo lo que sigue es ya muy fácil de interpretar. Tenemos aquí el bloque behavioral, que arranca con su always. Si nos damos cuenta, ya sabemos interpretar lo que sigue. Esto que tenemos aquí me dice, cada que cambie la entrada, cada que cambie cualquier entrada, ya sea W o enable, revisa lo siguiente. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque aparece algo nuevo que seguramente les va a causar un poco de ruido. Vean lo que aparece aquí. Un case. Vamos a utilizar una estructura de control case y vean lo que dice aquí. Vamos a evaluar, esta es la expresión que vamos a evaluar, ¿no? Pero vean cómo tenemos aquí algo interesante. Tenemos estas llaves aquí, estos curls, que nos definen algo muy interesante. Eso que ven ahí es la instrucción que le dice a Verilog que vamos a concatenar cadenas de bits. Es decir, vamos a tomar el bit de enable y se lo vamos a pegar, si lo quieren ver así, a los bits que contiene la variable W para crear una sola unidad. En otras palabras, el bit que viene de aquí de enable se va a pegar, ok, aquí va a aparecer los bits de enable, se va a pegar junto con los bits W1 y W0 para crear una nueva cadena de bits. Todo esto es como si fuera una cadena de bits, ¿no?
una cadena de 3 bits. Ahora ya concatenados esos 3 elementos. ¿Ok? Eso es lo nuevo que aparece en este código. Estas curlys o llaves, no sé cómo les llaman en español, pero son llaves que nos van a ayudar a concatenar cadenas de bits. Entonces ustedes pueden apreciar que ahí las estoy uniendo estas cadenas de bits y luego lo que estoy haciendo es validando su posible valor, ¿vale? Entonces vean que aquí aparecen los siguientes casos. Vean ahora aquí cómo la notación es a nivel de cadenas de bits. Estamos representándolos como cadenas de bits. Entonces estamos escribiendo lo siguiente. Si este concatenado de enable W1 y W0 toman este valor 1, 0, 0, recuerden que este 3 apóstrofe B me dice, esta es una cadena de bits de 3 bits. Me está diciendo que si concateno esas variables y toman el valor de 3 bits 1, 0, 0, voy a tener la salida Y, simplemente una cadena, ojo, de 4 bits, que va a ser 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Si W y enable, por ejemplo, van en una cadena, son igual a una cadena de 3 bits cuyo valor es 1, 1, 1, pues lo único que voy a hacer es que a la salida Y le voy a asignar una cadena de 4 bits que va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo en este bloquecito que marqué aquí en rojo es evaluando 4 posibles casos, 4 casos o posibles valores que pueden tomar esta nueva, pues no es una nueva variable, pero sí es una nueva entidad, que es haber concatenado esos bits, haberlos pegado, de manera tal que ahora pues yo estoy evaluando solo 4 posibles casos que pueden ocurrir en ese elemento concatenado. Y por lo tanto pues puedo tener 4 diferentes acciones a la hora de definir la salida. Lo interesante es que se dan cuenta es que a la hora de revisar los posibles valores que puede tomar esa expresión, o en este caso ese elemento concatenado, solo estoy evaluando en este ejemplo 4 posibles casos. Eso quiere decir que hay muchos casos que no se están considerando, de manera tal que la siguiente instrucción pues tiene sentido. Es decir, este circuito no podría ser implementado porque nos marcaría un error, de hecho el código, si no aparece esta línea default que me dice, bueno, solo evalúo algunos casos, no todos, y por lo tanto es importante incluir esta línea default que le dice al circuito qué va a hacer en caso de que las variables concatenadas enabled y W no tomen ninguno de los valores previos que fueron definidas en el bloque rojo que pusimos acá arriba, ¿no? Entonces es por eso que en este ejemplo toma importancia definir claramente el famoso default, ¿ok? Si se dan cuenta, dentro de la estructura de control case, pues obviamente utilizamos la palabra reservada case y tiene que llevar asociado su end case. No lo he platicado hasta ahorita, pero sí es importante enfatizarlo. Eso me define dónde comienza y dónde termina esta estructura de control, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien. ¿Todo bien? Todo Vale, bien. pues vale, entonces sigamos avanzando. Ya casi estamos terminando con este review de ejemplitos básicos, pero como les decía, con esto va a ser lo único que necesitamos para nuestro curso. Hay muchas estrategias de programación en Verilog, mucho más complicadas de hecho, pero para nuestro caso y lo que queremos hacer en nuestra computadora no necesitamos más. Con esto va a bastar. Vean los últimos 2 ejemplos que les traje en estas diapositivas para ver algunos casos interesantes y con eso ya terminamos haciendo un ejemplo en el Xilinx Design Suite, un ejemplo muy muy sencillito. Vean lo que tenemos acá. Se ve un ejercicio mucho más complicado, pero ya con el análisis que hemos hecho y esta metodología de análisis de los códigos en Verilog, verán que es bien sencillo ver qué está haciendo esta caja. De hecho, otra vez volvemos a lo mismo. Esto es un circuito en Verilog utilizando, ya saben, aquí está la definición de las cajas, el formato de la caja, si lo quieren ver así. Este es un circuitito que simplemente tiene una entrada, ¿ok? Y tiene una salida. La entrada es una entrada, por cierto, que se llama X, ¿ok? Es una entrada que es de 4 bits. Y la salida es una salida que se va a llamar LEDs, que es una salida, por cierto, de 7 bits, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿verdad? Nada más estamos definiendo la caja. Ese es el formatito de la caja. Si se dan cuenta, repitiendo lo que hemos visto hasta ahorita, es que aquí aparece esta palabra reg, que me está diciendo que la salida va a ser un registro y particularmente la hemos visto como registro porque se va a asignar en un bloque de alto nivel. Así que aquí no hay mucho problema. Aquí empieza la definición del comportamiento del circuito. Ese bloque always me dice cómo se va a comportar
nuestro circuito. Recordarán que estamos definiendo qué va a hacer el circuito y vean lo que va a hacer. Estamos utilizando de nueva cuenta una estructura. Bueno, primero ya saben, lo que estamos viendo aquí es la lista de sensitividad que me dice cada que cambie la entrada X, evalúa lo siguiente, ¿no? Y esto parece que se evalúa de manera secuencial. Vean cómo utilizamos la estructura de control case con su respectivo end case. Y aquí tenemos la expresión que vamos a evaluar. Y vean cómo de este lado, ahora en lugar de poner cadenas de bits, ponemos números decimales donde estamos evaluando los posibles valores que toma X. Si ustedes pueden apreciarlo, X al ser una cadena de 4 bits, pues va desde el valor 0000, puede tomar ese valor, hasta el valor 1111. Entonces son los 15 posibles valores, 16 posibles valores que pueden ser asociados a esa variable X. Entonces esos 16 posibles valores pues están aquí puestos y evaluados de manera decimal. Aquí están los 16 posibles valores que puede tomar la variable X, ¿no? Y entonces si se dan cuenta, simplemente lo que hace este case es evaluar esta variable X, evaluar los posibles casos que tiene aquí la variable X y a cada caso vean cómo a la salida se asocia una cadena de 7 bits. Por ejemplo, si la entrada vale un 5, que ya saben ustedes que este 5, lo que va a hacer Verilog es interpretarlo como una cadena de 4 bits, ¿ok? Porque en teoría X es una cadena de 4 bits. Entonces vamos a tener aquí nuestro respectivo 50101. Esa es la cadena que está asociada al valor decimal 5. Entonces lo que está haciendo es que está comparando X y en este ejemplo si X toma el valor 0101, estamos en este caso, el caso 5, ¿ok? Y vean cómo lo único que está haciendo es que a la salida le está asignando una cadena, ojo, de 7 bits. Esto que ven aquí simplemente recuerden ustedes que es una definición para un número binario, una cadena numérica que me dice que son una cadena de 7 bits y el valor asociado a esa cadena de 7 bits es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí están los 7 bits. Entonces vean algo bien interesante. Esto que tenemos aquí es en teoría un circuitito que nos controla o nos lleva una entrada de 4 bits a un respectivo código de 7 bits. Este código de 7 bits que ven ahí es el código para los famosos LEDs o este arreglito de LEDs que se conoce como un display de 7 segmentos. De hecho, así de manera muy sencilla estamos describiendo un circuito que nos va a recibir una entrada de 4 bits, por ejemplo 0000 hasta 1111. Nos va a recibir esa entrada y nos va a generar para cada entrada un código a la salida. El código que estamos poniendo a la salida, o en este caso el número binario que tenemos a la salida, pues es una cadena binaria que nos va a controlar un display de 7 segmentos, pero vean cómo de manera muy sencilla lo que estamos haciendo en este ejemplo, y es lo que quería que vieran, es que simplemente estamos escribiendo la tabla de verdad. Recordarán ustedes que cuando estamos definiendo el comportamiento de un circuito combinacional, podíamos hacerlo de 3 maneras, ¿no? Una de ellas era a través de a nivel compuerta, es decir, que yo podía tomar el conjunto de compuertas, irlas interconectando aquí de manera gráfica y con eso yo podía interpretar qué es lo que hacía este circuito, ¿no? O sea, tener todas las compuertas aquí y de esta forma interpretar qué hacía el circuito. La otra de ellas era a través de la ecuación lógica. Yo podría escribir una ecuación lógica para cada salida. Si se dan cuenta, creo que esto lo ven mucho en su curso de diseño lógico. Cada uno de estos bits, cada una de estas salidas tiene asociada una ecuación lógica. Entonces, para este ejercicio yo necesitaría 7 ecuaciones lógicas que me describan qué es lo que hace el circuito combinacional y con eso ya podía definir el circuito. Y por último, el último camino que yo podía utilizar es definir el circuito utilizando la famosa tabla de verdad. Ustedes recuerdan que esta tabla de verdad es una tabla donde se revisa de manera exhaustiva las posibles entradas del circuito y las posibles salidas del circuito. Si se dan cuenta, lo que teníamos en una tabla de verdad era, ojo, de un lado las entradas del circuito, que en este ejemplo, por ejemplo, podían tomar el valor 0000 y por otro lado poner las respectivas salidas, por ejemplo en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces yo podía revisar de manera exhaustiva todas las posibles entradas al circuito y bueno, en este caso en la tabla establecer esa relación, entradas y salidas. Vean algo interesante, cuando utilizamos el case, este case simula o se parece mucho a simplemente llevar la tabla de verdad hacia acá. Como escribir la tabla de verdad. Y con eso ya implementé el circuito.
omitiendo muchos detalles. Yo ya no sé qué sucede aquí dentro y cómo lo va a implementar el sintetizador de nuestra herramienta Design Suite. O sea, no sabemos qué sucede. Lo que sabemos es que le decimos en este caso a la herramienta, cómo se está comportando el circuito, y lo que hace la herramienta simplemente es diseñarlo. Ya no vemos los detalles que hay aquí dentro, y eso es muy importante mencionarlo. Todos los detalles que hay aquí dentro ya ustedes saben cómo se debería construir este circuito utilizando diseño lógico. Pero ahorita lo que estamos viendo es que desde nuestra perspectiva estamos en un nivel de abstracción diferente, donde solo estamos describiendo qué hace el circuito, y ya el cómo se implementa pues ya lo omitimos, ya no lo podemos ver, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, pues bueno, me da gusto que no haya dudas, porque lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquitito con la herramienta de Design Suite. Una vez que vean lo fácil que es armar circuitos en Design Suite, vamos a poder avanzar rápidamente. Ya con esto que hemos visto, van a ustedes a ver que es bien fácil pasar al siguiente paso, que es el diseño de máquinas de estados finitos. Y ya si tienen eso en mente, verán que ya la hicimos. Ya estamos ahora sí con todas las herramientas básicas para comenzar con el diseño de nuestra computadora, no sin antes pasar por diseño de diferentes máquinas que van a ir realizando diferentes tipos de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, una de sus tareas es hacer por ahí un circuitito en Verilog, una máquina de estados finitos, que resuelve, por ejemplo, una serie de Fibonacci, si mal no recuerdo, que es uno de los primeros ejercicios que hacemos acá. Entonces, es muy importante que sepamos hacer esto, sepamos qué estamos haciendo para poder utilizar este tipo de herramientas para hacer circuitos digitales mucho más complejos. Entonces, si esto va quedando claro, vamos a hacer ya el último paso, y con eso creo yo que estamos ya bien listos para la siguiente parte, que son las máquinas de estados finitos, ¿sale? O circuitos secuenciales, así los vieron en su curso de diseño lógico. Entonces vamos a comenzar con esta idea de manera muy rápida. Les pido por favor, sería genial que me vayan siguiendo todos ustedes con la herramienta Design Suite, porque es ahí donde pueden aparecer un montón de dudas. Cuando ustedes estén ejecutando su código, a muchos de sus compañeros cuando hacemos este ejercicio pues les aparecen errores o detalles que es bueno ir corrigiendo en tiempo real para que no solo se aclare su duda, sino que además a muchos de sus compañeros que pasen por el mismo tipo de errores les sirva esta experiencia para corregir dichos errores, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en Verilog? Perdón, ya se me olvidó mencionarles esto. Vamos a hacer en Verilog lo siguiente. Denme un segundito. Aquí, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Bueno, el objetivo de hoy es hacer un circuitito bien sencillo, nada del otro mundo. Solo es muy sencillo el circuito, pero lo es porque solo tenemos por objetivo ahora mostrar lo que podemos hacer con la herramienta. ¿Vale? La herramienta del Design Suite. Si se dan cuenta, lo que tenemos acá es la tabla de verdad de un circuito. Esta tabla de verdad me está diciendo, ya automáticamente ustedes ya lo saben, esto es fácil de ver, que tenemos una caja. Ok, este va a ser mi circuito, que tiene, por cierto, 3 entradas. En esta tabla de verdad están definidas aquí las entradas al circuito. Quiere decir que este circuito tiene una entrada A, una entrada B y una entrada C. Entradas de un solo bit al circuito combinacional. Y por acá tengo una salida X. ¿Ok? Y vean lo que tenemos en la tabla de verdad. Ustedes pueden apreciar que simplemente nos está definiendo las relaciones entradas, salidas, y que ya vimos nosotros que en Verilog es bien fácil de implementar. Si esto lo quisieran hacer ustedes con la teoría de diseño lógico, pues ya se la saben. Hay que hacer un mapa acá, y luego una vez que ustedes hagan el famoso mapa acá, lo que hay que hacer es, bueno, agrupar minitérminos, maxitérminos, obtener ecuaciones lógicas de X, y una vez que obtienen la ecuación lógica de X, lo pueden implementar utilizando compuertas, ¿no? Entonces, básicamente ustedes en su curso de diseño lógico utilizaron una estrategia muy parecida a esa, jugar con los mapas K e implementar este tipo de circuitos y sintetizarlos utilizando herramientas como mapas K y repito, y compuertas lógicas. Aquí nosotros ya vimos que en Verilog no nos vamos a pelear mucho con esos detalles. Cómo se implementa el circuito para nosotros va a ser hasta cierto punto transparente. Lo importante para nosotros va a ser que vamos a describir el comportamiento del circuito, y lo que hace Verilog es que lo implementa. ¿Cómo? Ahorita les decía, no nos interesa mucho. Eso se supone que ustedes ya lo saben hacer. Entonces vamos a hacerlo de manera muy sencilla, siempre tomando en cuenta que esta será la tabla de verdad que queremos llevar e implementar
en nuestro circuito combinacional. Entonces vamos a hacerlo rápidamente para que vean cómo funciona la herramienta de diseño Xilinx Design Suite. Entonces les pido por favor que a todos ustedes que vayan abriendo su herramienta de diseño, el famoso Design Suite. Denme un segundo, creo que... Ok. Yo lo estoy abriendo, pero bueno, la idea es que todos abran el Design Suite. Déjenme, ya les comparto pantalla en este momento. Bueno, es la primera vez que vamos a ejecutar la herramienta. Les pido de favor, ese es un favor. No sé si les pase a todos ustedes, a mí me pasó al momento de instalar esto. Normalmente cuando yo trato de ejecutar la herramienta, lo más recomendable es que se ejecute como administrador. Si no lo ejecutan como administrador, va a ser mucho más complicado tener permisos para escribir en diferentes carpetas que utiliza el simulador. Entonces déjenme les comparto la pantalla para que vean lo que van a tener aquí al lado. Vale, pues vamos a jugar tantito con esta herramienta. Sé que muchos de ustedes no la conocen, así que por esa razón es importante que... perdónenme un segundito, voy a cerrar esto. Vale, pues. Bueno, ahí todos están viendo el Xilinx Design Suite, ¿verdad? Ahí sí todo bien. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Sí, es que no estaba viendo que les comparto. Bueno, ya les estoy compartiendo ahí el Xilinx Design Suite. Están viendo en pantalla lo que tenemos en nuestra herramienta. Lo que vamos a ver es lo básico del editor. Vamos a hacer nuestro primer proyectito, un proyecto muy sencillo, y van a ver que de manera muy simple se puede hacer circuitos combinacionales de manera muy ágil aquí con esta herramienta, ¿vale? Entonces, lo que hace esta herramienta es que nos permite crear proyectos. En otras palabras, yo voy a crear un proyecto, ¿ok? Y dentro de un proyecto, este va a ser mi proyecto, ¿ok? Entonces, cuando yo creo mi proyecto, lo que sucede es que en ese proyecto van a existir un conjunto de archivos. Vamos a tener aquí varios archivos. Todo depende de la complejidad del proyecto, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí varios archivos donde cree por ejemplo, un archivo asociado a cada caja del circuito. Y todas estas cajas y estos archivos están agrupados en un proyecto. Entonces, todo circuito, todo diseño que vayamos a hacer aquí en la herramienta, pues necesita estar agrupada, repito, en un proyecto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí en el Xilinx Design Suite? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a la opción que dice File. Aquí, ya saben ustedes, aquí en el menú File. Vamos a darle clic ahí en File y nos vamos a ir a la opción New Project. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y una vez que ya creamos el nuevo proyecto, me aparece una ventana de verificación de lo que quiero hacer. Ojo, cada proyecto, pues ya lo saben, tiene asociado un nombre. Es una manera de organizar todos los archivos que constituirán el proyecto. Así que vamos a poner aquí el proyecto y yo le voy a poner aquí proyecto 1, ¿no? Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Si se dan cuenta, lo que hace la herramienta es que me establece una ruta en donde se van a guardar todos los archivos asociados a mi proyecto, que se llama proyecto 1. Se va a crear una carpeta y ahí me va a guardar los archivos de mi proyecto. Otra cosa interesante es que aquí me dice cómo voy a definir o cómo voy a capturar el diseño. Yo puedo elegir entre varias opciones. Por ejemplo, le doy flechita aquí abajo y puedo, por ejemplo, utilizar una HDL, que ya saben que es un lenguaje de descripción de hardware, o incluso yo podría capturar mi diseño utilizando un modelo, el modelo de captura denominado como esquemático. Yo podría dibujar el circuitito y ya tenerlo listo y funcionando, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, y como lo hemos visto hasta ahorita, que es mucho más ágil hacer esto a través de un lenguaje de descripción de hardware. Muy sencillito. Entonces, vamos a utilizar la opción lenguaje de descripción de hardware y vamos a darle clic en siguiente, ¿vale? Entonces vamos a darle clic next. Me dice que va a crear una carpeta. Simplemente le voy a dar... bueno, yo ya la tengo, proyecto 1. Le voy a decir que sí. Voy a crear otra vez el mismo proyecto. Ahí está. Ahora, lo que hace la herramienta es que me genera una nueva ventana, una ventana de verificación, donde me permite a mí seleccionar si este proyecto va a ser evaluado en una tarjeta de desarrollo, en un FPGA en particular. De hecho, si se dan cuenta, aquí hay una opción que dice Evaluation Development Board, que me permite seleccionar pues diferentes tarjetas donde yo puedo evaluar mi trabajo con diferentes FPGAs. Afortunadamente para ustedes esto no va a ser evaluado en un FPGA y por lo tanto no tenemos ahorita
no podemos especificar nada, así que yo les sugiero que aquí simplemente lo dejemos en la opción que viene por defecto. No hay nada que hacer aquí, simplemente le damos clic otra vez en Next y si se dan cuenta me aparece una nueva ventana donde se verifican las características del proyecto, particularmente el nombre del proyecto, ¿ok? Dónde vamos a estar trabajando, en qué carpeta y además en qué dispositivo o FPGA se va a evaluar dicho proyecto. Afortunadamente les decía que esto no lo vamos a utilizar nosotros. Lo único importante en este punto es la parte inicial donde declaramos las características del proyecto, particularmente la ruta y cómo se va a capturar el proyecto. ¿Vale? Le damos clic en Finish y si se dan cuenta, una vez que ya le di clic en Finish, lo que hace la herramienta es que ya me lleva a mi proyecto. De hecho, aquí aparecen cosas interesantes del lado izquierdo de su pantalla que quiero ir descifrando poco a poco. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de su pantalla aparecen dos ventanitas. Una ventana donde ahorita se me está mostrando cómo está organizado nuestro proyecto 1, que en teoría me dice es un archivo vacío, no tienes nada, no tienes ningún archivito ahí en proyecto 1. Y si se dan cuenta, la parte baja es una quizás de las más interesantes. Es donde se muestran los procesos o lo que puedo hacer, las funciones que puedo hacer sobre los elementos que selecciono en la parte superior. En otras palabras, cuando yo selecciono un elemento aquí, el que sea, en teoría, acá abajo me aparecen las opciones que puedo hacer sobre dicho elemento. De manera tal que la ventana que ven acá abajo va a estar cambiando de manera constante cada que yo selecciono un elemento diferente en la ventana de acá arriba. Así de sencillo funciona este editor de estas opciones que aparecen del lado izquierdo. Y es lo que vamos a ver ahorita para que lo vean en acción. Entonces, bueno, ya definimos el proyecto 1. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente definir nuestra cajita, nuestro circuito. Cada cajita del circuito, cada cajita de nuestro circuito combinacional o de cualquier circuito que vayamos a hacer, normalmente la asociamos a un archivo donde se crea nuestro módulo. Entonces vamos a crear nuestro primer módulo en Verilog. Recuerden ustedes que queríamos hacer una cajita, la voy a poner aquí en la esquina inferior derecha. Queríamos hacer un circuito combinacional que tenía 3 entradas, A, B y C, ¿no? Y tenía una salida X, espero lo recuerden. Así estaba, así de sencilla era nuestra caja, con las entradas A, B y C y X. Y cada una de esas entradas y salidas de un solo bit. Entonces vamos a utilizar la herramienta para ver cómo funciona y cómo nos simplifica mucho el trabajo. Vamos a hacerlo rápidamente. Para hacer un módulo, un circuito, el que ustedes quieran, secuenciales o combinacionales, necesitamos crear un archivo. Nosotros vamos a darle clic aquí, vean, aparece un icono como con un archivito. Vamos a darle clic ahí, New Source, y me aparece, ok, vas a crear una nueva fuente, un nuevo archivo para nuestro proyecto. Hay varias formas o varios tipos de archivos que puedo agregar al proyecto. Nosotros vamos a utilizar Verilog, ya lo hemos platicado. Entonces hay que seleccionar esta opción que dice Verilog Module. Vamos a seleccionar un módulo en Verilog. Aquí le damos clic y vean lo que me dice aquí. Bueno, ¿cómo se va a llamar tu archivo? Va a ser nuestro primer archivo. Entonces vamos a ponerle a este. Yo le voy a poner CC como circuito combinacional 1. ¿Sale? Entonces vamos a darle clic en siguiente. Ojo, ese es el nombre asociado al archivo. Recuerden ustedes que tenemos aquí nuestro proyecto. Aquí está en la carpeta del proyecto 1. Ok. El proyecto 1. Aquí está el proyecto 1. Y lo único que estoy haciendo es que voy a crear un archivo aquí dentro donde voy a crear este archivo CC1. Que es, o yo le puse CC1 porque es para mí el circuito combinacional 1. Nada más es el nombre del archivo, ¿vale? Entonces le vamos a dar en siguiente. Y una vez que le dimos en siguiente, vean lo interesante del mismo editor. Me aparece ya un conjunto de opciones que me permiten definir el nombre del puerto, en qué dirección va ese puerto, si es entrada o salida, y si es exactamente un bus. Recuerdan que ustedes que vimos que podemos poner un bus de bits. Yo puedo crear un arreglito de bits, una cadena de bits de hecho. Entonces tengo varias opciones para hacerlo. Vean lo que voy a hacer. Decíamos que nuestra caja pues tiene 3 entradas, A, B y C, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es que voy definiendo aquí los nombres de las entradas. Entonces vamos a poner los 3 nombres de los puertos, perdón. Aquí tendré la entrada A, ok, simplemente escribo una A. En la siguiente tengo una B, en la siguiente tengo una C, ok, y tenemos una X, ¿no? Son todos los puertos que vamos a utilizar para esta caja, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, viene la siguiente opción, o lo que hay que definir, la dirección. A, B y C, pues son puertos de entrada, así que no hay nada que hacerles, no hay que modificarlos, todos siempre están predefinidos como puertos de entrada. El único puerto que hay que cambiar es el puerto X. El puerto X es un puerto de salida, así que hay que darle clic aquí para dejar esto como, y seleccionar, perdón, la opción salida, output, para indicarle a Verilog que esa va a ser una salida de nuestro circuito, ¿sí? Ahora, yo les decía que si yo quisiera, por ejemplo, jugar con cadenas de bits, nada más es un ejemplo,
Por ejemplo, nada más pensemos en este escenario. ¿Qué pasaría si A es una cadena de bits donde yo quiero que el bit más significativo sea el bit 3 y el bit menos significativo sea el bit 0, ¿no? O sea, una cadena de 4 bits. Si yo quisiera declarar eso aquí con este wizard, pues básicamente lo único que hay que hacer es ponerle aquí la opción de bus y decir el bit más significativo va a tener el índice 3 y el bit menos significativo el índice 0. ¿Sí? Es una manera de definir este tipo de variables. Pero ahorita, pues afortunadamente no necesitamos jugar con cadenas de bits, simplemente necesitamos entradas y salidas de un solo bit, así que hay que deshabilitar esta opción, ¿no? Solo tenemos eso. ¿Sí? Bueno, ya le damos clic en siguiente y lo único que sigue es verificar que todo esté correcto en la caja, entradas, salidas y nombre de la caja. Y una vez que eso ya es correcto, le damos clic en Finish. Este wizard ya nos ayuda a crear nuestro primer archivo en Verilog. Si se dan cuenta, pues el mismo wizard, bueno, aquí creo que se ve mejor. El mismo wizard pues me ayuda ya a crear todo el template para nuestro primer módulo. Ya me creó el módulo con las líneas que habíamos analizado constantemente en muchos ejemplos, ¿no? El nombre del módulo y aquí me define rápidamente puertos de entrada y puertos de salida y el famoso end module. Y listo. ¿Sí? Ya tenemos, ahora nada más nos está preguntando, bueno, ¿y qué quieres que haga la caja? Ya definimos todo el cascarón, ahora nos falta definir qué hace esa caja. ¿Qué hace esa caja? Pues tenemos que definirlo aquí abajo, ¿no? En este bloque que nos dejó en blanco el editor. Y ya sabemos que para definir qué hace esa caja, podemos utilizar una descripción a nivel compuerta, una descripción a nivel flujo u otra descripción a nivel behavioral. Y les decía yo que esa es quizá la más importante de todas. Entonces déjenme, les traigo aquí a la pantalla nuestra diapositiva donde tenemos la tabla de verdad que queremos implementar. Entonces, déjenme lo pongo acá. Vale. Bueno, ustedes pueden apreciar del lado derecho de su pantalla está la tabla de verdad. Bueno, sí están viendo las dos, ¿verdad? De un lado el Verilog, de otro lado la tabla de verdad. ¿Sí ustedes sí lo están viendo? Sí, perfecto, ok. Entonces, del lado derecho ahí está la tablita, lo que hay que implementar. Del lado izquierdo, entonces vamos a capturarlo en Verilog. Si se dan cuenta, esto lo podemos hacer de muchas formas. Sin embargo, una de las formas más útiles y eficientes para hacer esto es utilizando un lenguaje de alto nivel, un behavioral. Y qué mejor que las herramientas, por ejemplo, como el case, ¿no? ¿Se acuerdan que el case es muy poderoso? Así que el case vamos a utilizarlo en este ejemplo para que vean lo que tenemos que hacer. Y seguir una metodología que a ustedes les va a ser de mucha utilidad cuando vayan a hacer sus circuitos. Recuerden que cuando vamos a utilizar el modelo de programación behavioral, tenemos que declarar la salida como un registro. Yo les decía, ojo, esto hay que hacerlo de manera manual. Aquí no me lo hace de manera automática. Entonces, yo tengo que agregar aquí output espacio reg para indicar que esa X la vamos a modificar en un bloque de alto nivel, ¿sí? Que se tiene que convertir en un registro. Si no le pongo ese reg, me va a marcar errores. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué decíamos o qué era lo necesario para definir el comienzo del bloque behavioral? Pues era el famoso always, que le decíamos, oye, cada que cambie, ¿se acuerdan de este análisis que hacíamos de esta instrucción, no? Ese always arroba paréntesis, técnicamente le estábamos diciendo a Verilog, oye, cada que cambie lo que está aquí entre paréntesis, haz lo siguiente, ¿no? Evalúa lo siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a decir cada que cambie ¿qué? Podemos poner un asterisco, que ya saben ustedes que dice, es como una especie de comodín. O sea, cada que cambie lo que sea, A, B o C, que son las entradas del circuito, haz lo siguiente. O bien podría poner A, o cada que cambie A, o cada que cambie B, o cada que cambie C, A, B, C. Pues es una manera de decir exactamente lo mismo. Cada que cambie cualquiera de las entradas, haz lo siguiente. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, no. Pues ya estamos terminando, miren. Nada más hay que poner aquí case, ¿ok? Y abrimos paréntesis, ¿no? Vamos a evaluar y ¿cuál es la expresión que vamos a evaluar? Pues aquí lo que vamos a evaluar podría ser A, B y C y las podemos concatenar, ¿no? De hecho, esa sería la idea. ¿Sí lo ven? Yo voy a poner aquí las llaves así para concatenar A, B y C. Estoy uniendo esos 3 bits en una sola cadena, ¿sí? Y entonces, pues ya lo sé. Simplemente voy a evaluar todos los posibles casos. Entonces, el primer caso sería que esta primera cadena sea igual a una cadena. Yo puedo utilizar esto de 3 bits, 0, 0, 0, ¿no?
Y con sus respectivos 2 puntos digo en el siguiente caso qué es lo que voy a hacer. Si la cadena concatenada A, B y C vale 0, 0, 0, en otras palabras, si estoy en esta evaluación de la tabla de verdad, pues simplemente defino qué quiero que aparezca en la salida. En ese caso, X tendrá que ser igual a 0, ¿no? Entonces yo voy a escribir aquí, pues simplemente que X sea igual, que X sea igual a 0. Punto y coma. Ups. Ahí está. Ya acabé. Si se dan cuenta, lo único que voy a hacer es técnicamente tener 8 líneas de estas, ¿no? 8 líneas igualitas a esta, nada más cambiando el valor de la expresión y su respectivo statement, o qué es lo que tendríamos que hacer si se cumple esa condición. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiarla. Aquí se vale el control C, control V, y la voy a copiar las 7 veces que me resta, ¿no? Aquí tengo la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces yo puedo poner aquí todos los posibles casos, ¿no? A nivel binario. En estos casos que estamos escribiendo aquí son los casos en binario. Ojo, esto podría complicarse más. Entonces, vean lo que voy a hacer, ¿eh? Los voy a poner así, 0, 1, y ustedes saben que es exactamente lo mismo. De hecho, nada más voy a poner los primeros, 2, 3. Este sería el caso 4. Este sería el caso 5. Este sería el caso 6 y este sería el caso 7. Si se dan cuenta, estoy jugando nada más con cómo represento estas cantidades, ¿no? Esos posibles valores que toma nuestra expresión. Estamos evaluando estos valores concatenados, entonces estos son los posibles valores que toma, ¿no? Unos expresados en números decimales y otros expresados como cadenas de bits, pero son exactamente lo mismo, ¿sale? Nada más estamos jugando con esto como de manera pedagógica. ¿Ok? Ahora nada más del lado izquierdo de cada caso, pues yo tengo que cambiarlo porque pues en teoría yo sé que en cada posible caso pues se comporta diferente el circuito. Por ejemplo, en este primer caso, si A, B y C valen concatenadas valen 1, estoy en este caso y entonces la salida X vale 1, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ahora lo que voy a hacer es mover la salida. X vale 1, luego 0, luego 0, luego 1, 0, 0, 1. Y ya saben ustedes que aquí termina mi end case, ¿no? De hecho, voy a hacer un poquito de indentado para que sea más claro qué estoy haciendo. Ahí está. Pues ya acabé. O sea, de manera muy, muy sencilla, lo que hice fue copiar la tabla de verdad del circuito, capturarla en Verilog con la estructura de control case, que es una de las más poderosas, les decía, porque de manera bien sencilla puedo implementar el circuito. Y pues ya acabé, o sea, ya acabé la evaluación, más bien ya acabé la captura del diseño. Voy a guardar, control S, me ayuda a guardar el circuito, ¿vale? Una vez que ya lo guardé, pues ya terminé la caja. Ahora ya nada más viene la última etapa, que sería evaluar si efectivamente está bien mi diseño. Y eso normalmente lo hacemos a través de la simulación del diseño. De hecho, cuando vayamos avanzando y vayamos complicando las cosas, se van a dar cuenta que la simulación va a ser una de las herramientas más útiles para el diseño de circuitos con esta herramienta, porque cada que hagamos un circuito muy complejo, nos vamos a percatar de que si no simulamos y no evaluamos que cada caja realice la función para la cual ha sido diseñada, pues nos vamos a encontrar que después es muy difícil que el circuito funcione. Entonces, yo lo que voy a mostrarles ahorita es ahora cómo simular nuestros circuitos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? No, profe. Bueno, espero todos ustedes estén apreciando el poder de esta herramienta y el poder que tiene este lenguaje de programación. Bueno, no es un lenguaje, este lenguaje de descripción es muy poderoso, es muy fácil de utilizar y nos permite hacer circuitos en 5 minutos, es de volada. Entonces ya lo que sigue, pues ya tenemos el circuito. Déjenme ya lo que hago ahora nada es mostrarles el Design Suite. Ya que tengo el circuito, pues lo que resta es simplemente simularlo. ¿Cómo lo simulo? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta metodología se las voy a presentar rápidamente aquí como en un diagramita, ¿no? Entonces aquí decíamos que estaba nuestro proyecto, ¿no? Y lo que hicimos ahorita fue crear nuestro primer archivito, que es un archivito que dijimos que se llama el circuito combinacional 1, ¿no? Si se dan cuenta se llama cs1.b, aquí está el nombre del archivo. ¿Ok? Donde nos definimos la caja, que también la caja se llama CS1. Algo interesante es que el nombre del archivo es igual al nombre de la caja. Y es muy importante que identifiquemos eso. ¿Sale? Ya tenemos un archivito ahí creado donde se definió la caja 1. Lo que hace o cómo funciona la herramienta Design Suite es que si yo quiero evaluar cómo funciona esta caja, yo tengo que crear un archivo aparte. ¿Ok? Un archivo
que nosotros los conocemos como los archivos de prueba o archivos para el test bench. Le voy a poner aquí una TB, le voy a poner testbench.b, porque lo que tenemos que hacer es que de esta caja donde se define, en este caso el circuito combinacional, yo tengo que asociarle a esa caja un archivo de pruebas. Porque este archivo de pruebas, aquí va a tener varias líneas de código, este archivo de pruebas es el que se introduce al simulador. Y el simulador va a leer ese archivo de pruebas y me va a crear una simulación. Este archivo donde definimos el programa no entra al simulador. El que entra al simulador es un archivo de simulación. Entonces tenemos que crear para cada caja que nosotros hagamos en nuestros diseños un archivo de simulación. Afortunadamente esta herramienta pues nos lo hace casi todo de manera automática, pero sí quiero que vean que necesitamos crear un archivo aparte, un archivo especial para la simulación, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Ahora vamos a crear una simulación. ¿Cómo lo hacemos? Pues de manera muy sencilla. Si se dan cuenta, del lado izquierdo ya les había yo comentado que tenemos varias ventanitas que es importante que vayamos ubicando. La primera pues me permite seleccionar varias cosas, en este caso dentro de mi proyecto. Ok, y yo les decía que la parte baja, pues en la ventana inferior me aparecen varias opciones que puedo utilizar para cada elemento que seleccione en la parte inferior. Por ejemplo, aquí selecciono proyecto 1 y me aparecen algunas opciones para el proyecto 1, para la carpeta. Si selecciono el módulo CC1, que es donde estoy trabajando, pues se cambian las opciones que aparecen acá abajo, ¿no? Desde sintetizar el sistema hasta implementarlo en la tarjeta de desarrollo. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer la simulación. Para hacer la simulación es un proceso un poquito detallado, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Nos quedan 7 minutos. Si acabamos. Vean, lo que voy a hacer es agregar un nuevo archivo de simulación. Y ya sabemos que pues simplemente tengo que darle clic acá. Una nueva fuente, un nuevo archivo. Entonces vamos a darle clic ahí, nuevo archivo, new source. Y ahora para hacer un archivo de simulación hay que tener mucho cuidado. Hay que seleccionar esto que se conoce como Verilog Test Fixture. Básicamente es crear un archivo de pruebas para la simulación, ¿ok? Entonces voy a seleccionar esa opción, un archivo de pruebas para la simulación, ¿ok? Y me pide acá que le ponga un nombre a ese archivo. Yo normalmente le sugiero nombres que estén asociados a las cajas que estamos evaluando. Esto yo lo hago, es una práctica que yo comúnmente hago para tener un control claro de los archivos de un proyecto. Por ejemplo, yo voy a hacer el archivo cc1-tb, ¿no? Que me dice, ok, estás evaluando, este es el archivo testbench para la prueba de la caja cc1. A mí me dice eso. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero les decía que es muy útil tener nombres que me indiquen algo, que me digan claramente de qué se trata ese archivo, particularmente porque cuando acabemos de hacer estos proyectos, ustedes pueden ver que en la carpeta proyecto 1 aparecerán un montón de archivos. Entonces es muy importante saber para qué sirve cada archivo. Le vamos a dar a clic aquí en siguiente y vean algo interesante. Este proyecto pues nada más tiene una caja, ¿no? Podríamos tener muchas cajas en un proyecto, interconectarlas entre sí, pero ahorita nada más tenemos una caja. Entonces, ese archivo, de hecho, lo tengo que asociar, este archivo de simulación lo tengo que asociar a una caja. De hecho, aquí me dice, selecciona, pues técnicamente a qué archivo fuente vas a asociar esta simulación. Entonces, yo le voy a dar clic pues, a la caja 1, no tengo de otra, y le voy a dar siguiente. Una vez que le doy clic en siguiente, me aparece una ventana de verificación donde hay que darle clic en finish. Y si se dan cuenta, me abre otro archivo. Ahorita que está procesando, pues ya me abre otro archivo. Este archivo que ven acá ya es el archivo de simulación. Ojo, ya no hicimos nosotros nada mal a mano. Todo esto ya me lo hizo la herramienta, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Ahorita ustedes no se preocupen. Lo único que está haciendo esta herramienta de simulación es crearme este archivito para la simulación, que es el que va a leer el simulador. ¿Ok? La caja, el circuito, la caja CC1 ya ni siquiera la vamos a tocar. Ahorita nada más estamos en la simulación. ¿Cómo funcionan las simulaciones en Verilog? Pues creo que ya lo vieron ustedes cuando usaban, por ejemplo, Multisim. Lo que hacemos es que graficamos con respecto al tiempo cómo se van comportando nuestras señales digitales. Entonces yo voy a ver cómo se comporta respecto al tiempo mi señal digital. En otras palabras, para evaluar una caja o un circuito combinacional, pues básicamente lo que teníamos era 3 entradas, A, B y C, una salida X, y lo que vamos a hacer es cambiar el valor de las entradas, ¿no? Yo le pongo, por ejemplo, las entradas 0, 0, 0 y capturo cuánto vale X. Eso es lo que esperaría ver en el simulador. Entonces, en el simulador yo tendría que ver aquí a B y a C en 0, 0, 0 y ver qué sucede con X en el tiempo. Entonces, el simulador, por ejemplo, va a marcar aquí un 0, ¿no?
¿ok? Si A, B y C valen 0, quizá el simulador me marque un 0. Y luego, conforme avance el tiempo de simulación, yo podría decirle al simulador, en ese instante de tiempo, quiero que cambies la entrada. Quiero que en lugar de que valga 0, 0, 0, pues se me ocurre que ahorita quiero que valga 1, 1, 1 en ese instante de tiempo. Entonces lo que vería en el simulador es que en ese instante de tiempo el simulador cambia el valor de las entradas. Bueno, perdón por el dibujo, pero espero sea descriptivo de lo que va a hacer el simulador. Va a cambiar el valor de las entradas y me va a capturar qué le sucede a X. Pensemos que en nuestro ejemplo pasará 1. ¿Sí lo ven? Entonces en la simulación lo que vamos a hacer nosotros es establecer cambios en las entradas en ciertos puntos en el tiempo. Y vamos a ver qué hace el simulador. Sale, nos quedan 4 minutos para hacer esto, así que vamos a hacerlo muy rápido. Si se dan cuenta, el simulador, el archivo de simulación ya se creó. No tengo que hacer nada más que algo que dice de manera muy sencilla aquí. Si se dan cuenta, esta parte de aquí de código que marqué en esa cajita roja, ya es el código de simulación. Me dice, inicialmente, cuando arranque la simulación, A, B y C valen 0, 0, 0. Esto que ven aquí dice, vamos a esperarnos 100 nanosegundos, es decir, vamos a dejar pasar este intervalo de tiempo aquí, van a ser 100 nanosegundos. Y en ese instante de tiempo vamos a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sabemos, no le has dicho a la simulación. Por eso el mismo archivo de simulación me dice aquí, a partir de aquí, tú agrega todos los cambios que quieras a la señal de entrada. ¿Sí lo ven? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a agregar cambios. Voy a agregar nada más 2 cambios para que aprovechemos el tiempo y esto funcione, pero pueden agregar tantos como ustedes quieran. Entonces lo que está diciendo el simulador es que una vez que pasen 100 nanosegundos, pues simplemente voy a cambiar las entradas. De hecho, esto nada más basta con que copie y pegue. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí, ¿ok? Y vean cómo ahora lo que estoy diciendo al simulador es, después de que primero A, B y C valen 0, 0, 0, luego espérate 100 nanosegundos con esos valores y luego cambia los valores de A, B y C. Por ejemplo, ahora pon 0, 0, 1. ¿Se va a quedar con esos valores cuánto tiempo? Pues aquí yo se lo voy a decir. Le voy a decir, ¿sabes qué? Quédate con ese tiempo, ahora otros 100 nanosegundos, ¿no? Punto y coma. El simulador lo que va a hacer es que durante otros 100 nanosegundos va a dejar esa entrada A, B y C en 0, 0, 1 y luego pues puedo hacer lo que yo quiera. Si se dan cuenta son como cambios en el tiempo que yo voy a imponer. Entonces nada más voy a copiar esto y lo voy a pegar otras 2 veces para poner otros 2 cambios. Aquí sería otro y aquí sería otro. ¿Sale? Ya con esto me basta para el ejercicio de simulación. Entonces vean cómo lo que estoy haciendo es que simplemente estoy induciendo cambios en las entradas de manera arbitraria en el tiempo. Yo